is wavy. Sinceramente hoy no iba a grabar, dije no estoy lista. Pero está haciendo muy bonito el clima y ando muy de humor, muy de buenas y les quiero compartir unos nuevos trucos y tips que acabo de aprender que son muy interesantes. Así que aquí estamos y hoy vamos a estar haciendo un no make-up. Hoy nos vamos a estar enfocando más que nada en la piel, en cómo emparejar nuestro tono y vernos de lo más naturales. Y como podrán ver, y creo que soy la candidata ideal para este tipo de tutoriales porque tengo mucha hiperpigmentación, un tono muy disparejo en mi rostro. Y este maquillaje va a ser sencillo, sobre todo lo quiero enfocarlo para las personitas que apenas se van empezando a maquillar, pero también tomando en cuenta los trucos que les conté. Hoy vamos a hacer un clear makeup, un maquillaje transparente, sobre todo para las personas que no se pueden maquillar muy cargado, pero quieren tener un aspecto de buena cara, de piel despierta, de verse saludables y lindas. Y pensaba hacer este video como quería hacerlo para adolescentes. Pues yo realmente cuando yo estaba adolescente, amigas, yo no tenía dinero para comprar maquillaje, me compraba de que en el centro y pensaba hacerlo con Bisú. Pero yo ya tengo dos videos de maquillaje en este canal con Bisú. Tengo uno con Beauty Creations y otro totalmente utilizando paletas de Bisú. Así que en este video voy a estar usando una mezcla de maquillaje coreano y de maquillaje normal, económico. Como ya saben que me gusta mucho hacerlo, me gusta combinar de ambas marcas. Entonces si ustedes quieren ver un maquillaje estilo coreano solamente utilizando productos económicos, aquí les dejo sus videos, se los voy a estar dejando acá arriba, que son tutoriales muy buenos, amigos. La verdad me gustan mucho cómo quedaron esos looks, la verdad. Además, ya tengo un video de recomendaciones de K-Beauty de productos coreanos, comprándolos con productos mexicanos. Por si no lo han visto, aquí se los dejo y también acá arriba. Esos productos realmente me siguen gustando mucho, no ha cambiado nada, sigo usando los mismos productos. Por si quieren ver más recomendaciones, ahí se los dejo. Voy a empezar aplicándome un primer y mi skincare sigue siendo el mismo del último video, el de maquillaje coreano para el regreso a clases. Ya saben que en este canal nos encanta hacer los maquillajes estilo asiáticos, coreanos, que son muy naturales, inclusive que nos hacen ver más jóvenes. Entonces voy a estar aplicando este primer que es de la marca de Miniso, que me ha estado gustando mucho, la verdad lo uso de diario porque es como muy hidratante. Siento que me deja, tiene pequeñas partículas de shimmer y siento que me hace esa apariencia de piel glowy. Este maquillaje nos va a quedar súper glowy, muy natural, que haz de cuenta que no estamos maquilladas. Así que espero que les guste este concepto de video, que yo se los quería grabar desde antes de grabarles el maquillaje del regreso a clases, pero el tiempo como que me comió. Entonces le di prioridad al de regreso a clases como un maquillaje un poquito más producido para las personas que sí les gusta maquillarse para ir a la escuela y que las dejan maquillarse. Pero pues aún así tenía prometido este video en mi corazón, o sea, yo tenía un compromiso con ustedes. Una persona me lo pidió este video, si encuentro el comentario aquí se los voy a poner, y se me hizo algo que yo quería compartirles a mi yo de secundaria, a mi yo de prepa, que le hubiera gustado aprender cómo verse linda sin tanta cosa, sin tanta sombra y esas cosas. Entonces este es un video dedicado para todas ustedes. Yo se los estoy regalando. Aquí está la fecha del día que voy a estar subiendo este video. Le estoy grabando el 21 de septiembre, a ver qué día lo subo porque tengo otros videos pendientes. Entonces ya saben que me voy a poner bien pesada con esos temas. Si no sabes qué onda, sígueme en mi Instagram, que es Priso Blossom, porque ahí se pone muy bueno el chisme. Si te gusta el chisme, te estás perdiendo mucha cosa ahí importante para que me sigas. Ahora, en este caso yo usaría un primer para sombras, pero como no nos vamos a poner tanta sombra, yo creo que lo voy a omitir y nos vamos a ir directamente a la base. Y aquí les da el primer truco, el primer tip, el consejo que yo les quiero dar. Una cosa, amigas, que yo siento que es que los cushions son bastante caros. O sea, yo como simple mortal, yo sé que cuestan un poquito más. Sobre todo si estás apenas maquillándote y no puedes invertir tanto, pues los cushions coreanos todos sabemos que son lo mejor porque tienen una tecnología muy buena para un maquillaje natural, pero yo sé que no todos podemos comprarlos, así que el consejo que yo les doy es que se compren las esponjas con las que se aplica el cushion, los que son los refills de las esponjas. Estas esponjitas, voy a abrir una para que la vean, tienen una tecnología que son lo que hace que distribuya el producto de forma pareja en la piel.
El cushion, el concepto del cushion es doble cojín, que este se encarga de dispensar el producto. Aquí es donde está la base. Y tú con esta otra esponja, que perdón, está súper sucio, pero es que sí lo tengo, lo siento. Soy muy vaga para estar limpiando estas cosas. Entonces la tecnología es que este distribuye y este lo distribuye en tu rostro. Entonces es una dispensación de producto. Entonces, para mí, la mayor tecnología de este concepto de cushion se encuentra en la esponja que va directamente a tu piel, que es la que se encarga de distribuir el producto en toda tu piel. Si ustedes no se les alcanza para comprarse el cushion y quieren probar lo que sería un cushion, a ver si les gusta el concepto o no, compren una esponja refill de un cushion que ya exista, que son obviamente más baratas que si te compraras todo el cushion completo con el refill, porque muchas veces lo venden así, que cuesta unos 500, 600 pesos, 400 pesos, y las esponjas 200 pesos. O sea, mucha la diferencia. Así que vamos a estar utilizando esta, yo creo, porque ya la abrí, ya la toqué, que es la de 3CE. Yo no tengo el cushion de 3CE, pero estas esponjas me las regalaron en una compra que hice. Y para la base voy a estar utilizando esta de la Double Wear de Estée Lauder. Resulta, amigas, fui a hacer un examen médico porque yo tengo una enfermedad crónica y me tocaba chequeo. Y resulta que tengo una deficiencia de vitamina D. Me mandaron a solearme, amigas. Así que voy a estar más morenita en los últimos videos porque... nuestra piel absorbe la vitamina C con el sol, y en mi casa nomás tengo 2 ventanas, casi no me da el sol, y literal, por recomendación del doctor, tengo que salir al sol a solearme. Así que voy a usar la base que me queda más morenita, y antes de hacer esto voy a quitar mi cabello de la cara, que se me olvida. Voy a distribuir el producto en mi mano porque este no tiene dispensador. Ahí está, creo que me pasé porque este producto tiene muy alta cobertura. Ustedes pueden usar cualquier base BB cream que quieran. Aquí lo importante va a ser que tengan una esponja de estas. Vamos a tratar de dispensar aquí el producto como si estuviéramos haciendo el clic, clic, clic con el cushion. El tap, 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 tap. Y ahora sí, directamente lo vamos a distribuir en nuestra cara para que tenga esa cobertura uniforme que, si se fijan, ahí se va viendo. Entonces aquí ya se ve como ya empezamos a tener un poquito de cobertura. Es mucho más natural porque yo siento que mucho producto se pierde en la esponja. Yo si quisiera tener una alta cobertura lo pusiera directamente. Ahora ya tenemos nuestra primer capa para emparejar el tono de nuestra piel. Y otro producto que les quería enseñar primero y se me fue la onda, lo olvidé por completo, que era el que me quería poner primero. Es este gel para cejas, amiga, que lo acabo de comprar esta vez que fui al centro en esta semana y ya lo puse a prueba, amigas, me encantó. Es un gel para cejas de la marca Sanillé. Amigas, está genial. Me costó como 40 pesos mexicanos. Aquí las cosas son más caras. Seguramente si son de Ciudad de México o más para el sur es más barato. Y lo que voy a hacer es unas cejas súper orgánicas. Y este gelecito me va a ayudar a separar los pelitos y a plancharme la ceja. Es como si fuera un pegamento, la verdad está difícil de quitar. Y lo que voy a hacer es cepillarlas para arriba todas. Esto es ideal, pues hacerlo primero antes de ponerte la base, pero se me olvidó. Siempre se me olvida, me enrollo con otras cosas. Y ya que está cepillada para arriba, amigas, este es otro truco que le vi a una chica que sigo. Nos vamos a aplastar la ceja con un pincelito, con cualquier cosita que tengas en tu casa, para ayudarle a la ceja a pegarse lo más posible a tu cara. ¿Qué tal? Y ahora solamente vamos a peinar los pelitos que quedaron para afuera. Y listo. Ya tenemos nuestras cejas súper orgánicas. Súper planchada de ceja en 2 segundos. ¡Pium! ¿Qué tal? La diferencia de una ceja y la otra. Y así me la estoy dejando. O sea, es un nuevo flow que estoy probando y me gustó mucho. Siento que se ve bien. Yo ya no me relleno ningún pelito porque siento que ahí se ve bien. Quiero que se vea lo más I don't do nothing in my brows possible. Eso sí, trae un chorro de producto. Yo le quito súper el exceso porque no, hombre, está súper sticky. Esta ceja siento que es la que me queda mejor. Traten de poner el menos producto posible si es que lo llegan a comprar porque sí está bien potente. Otro nivel. Y yo así llegaría las cejas para todos lados. Listo, fue en un solo paso, ya ni siquiera ocupé otro producto con ese. Ahora vamos a pasar a hacer la corrección de color y en mis imperfecciones, y voy a utilizar este corrector de Clio de Killcover, es un corrector coreano, y este lo voy a aplicar solamente aquí en mis zonas oscuras, que
sería aquí, aquí. Y como este corrector me queda un poquito más claro, me sirve para iluminar. Pongo aquí, alrededor de mi nariz, que siempre tengo una sombra oscura ahí. Y esto solamente lo integro con el dedo. Y si me sobra en el dedo, lo subo un poquito a mi párpado, como para que nos vaya a servir como primer o para sellar mi párpado. Y como este corrector es más clarito, se fijan que ilumina muy bonito el área, pero aún así no termina de corregir el color. Ahorita les voy a enseñar una técnica nueva para corregir el color y sobre todo la dimensión de la ojera. Si se fijan, yo tengo como que una ojera muy marcada y tengo como este pliegue que se ve aquí. Entonces no es algo que a mí me encante, sinceramente. Siento que estropea mucho la dimensión de mi cara. Entonces voy a aplicar un poquito más de corrector aquí, que siento que en cámara sí se necesita. Aquí en la vida real casi no se nota. Y voy a aplicar aquí en las comisuras de mis labios, que es donde tengo más oscuridad. Tengo como descoloración. Ahí está, con una segunda capa que ya logramos como ocultar un poquito más la ojera, pero sin embargo aquí se sigue viendo este surco, que más que nada es por la luz. Tengo diferentes focos, uno arriba, que otro aquí, la luz de la ventana hacen que aquí se me vea como marcado esto, y lo vamos a corregir. Y este truco no sé por qué nunca se me había ocurrido antes, sinceramente quedé como estúpida, le fallé a la patria coreana, ¿verdad? Lo que voy a hacer es tomar un color que se parezca mucho a este tono, que es el más claro. Aquí se ve más oscuro, más claro, y aquí más oscuro. Entonces vamos a estar corrigiendo estas áreas oscuras utilizando una sombra beige que se parezca más a este tono, un poquito más claro, para que iluminar esa área específica que se ve más oscura de mi ojera. Voy a corregir un solo lado para que ustedes puedan ver la diferencia. Voy a tomar una brochecita más chiquita si quieren. Esta es la que tengo medio limpia porque no he lavado mis brochas. Y la voy a aplicar solamente en la parte que se ve más oscura, no en la parte blanca, en la parte más oscura. Y con esto vamos a crear como, pues vamos a tratar de emparejar la oscuridad de la ojera. Y yo estoy usando una paleta de Tut, de la casa coreana de maquillaje de Tut, y solo en esta área que se ve más oscura, que se ve como, todavía se alcanza a notar algo como un color morado. ¿Ya vieron? Lo mucho que ¡pum!, como que destacó más esa área. Yo sí noto mucho la diferencia. Aquí en cámara se nota mucho la ojera normal y sin ojera. Ahora voy a quitar este pliegue, que es nuestro pliegue de la sonrisa, que no tiene nada de malo tenerlo, pero siento que hace una sombra que a lo mejor en fotos no se ve tan cool. Voy a hacer lo mismo, pero voy a aplicar el color en la zona más oscura de esta área, que es la que se me marca un poquito más. Les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean. Y solamente en la parte que se ve más oscura. No lo voy a poner en el puro pliegue porque se va a meter a la línea el color y va a resaltar de forma rara. Sino vamos a, en donde se ve sombreado, aplicar el color más claro, parecido. Y voilà. Nos hemos desaparecido un poquito la línea de la expresión, que obviamente se va a seguir viendo porque tengo como circunferencia en la cara. Pero si se fijan, comparando un lado con el otro, yo sí noto como que se ve más parejo. Hay paletas que tienen de Bisú, sobre todo les voy a dejar esta, por ejemplo, que ya traen como esos colores para bronzer e iluminar, que el color tiene que ser mate, por cierto, que se parezca al tono de tu base, y tiene que ser sin shimmer, porque si tiene shimmer va a reflejar la luz y se va a ver el efecto contrario, va a reflejar que hay un surco y se va a notar más. Listo, ahora ya me corregí la ojera de esta área. Aquí pueden ver el antes y el después para que vean cómo es que cambia un poquito ya lo que es la ojera y se ve un tono más parejo y no se ve tanta textura, por así decirlo, en mi piel. Pues estás apenas aprendiendo a maquillar y no quieres ponerte tanta cosa, no es necesaria, amiga. Yo les estoy dando estos tips porque son cosas que a mí me hubiera gustado saber o tratar de probar antes, pero si eres adolescente, realmente a mí me
súper chocada que me dijeran mis tías o lo que sea, es que tú no ocupas ponerte base, no ocupas ponerte polvo, tú no ocupas eso, tú eres linda así como estás. Y la verdad, ahorita ya estando más del otro lado, es cierto, amiga, no necesitas tanto. O sea, si acaso un polvo translúcido si te brilla mucho la cara y te sentís incómoda, y un corrector es lo único que les doy permiso de usar. Realmente el corrector nada más lo puedes usar como para corregir pues una ojerita, un granito, lo que sea, y ya, literal, tu piel está muy linda. Conforme vayas creciendo, el color a lo mejor te va a desamparejar un poquito más. Si no usas protector solar, te van a empezar a salir manchas y ese tipo de cosas. Y ese es el momento donde nosotros ya usamos base de maquillaje, las grandes, como yo. Además, piensa en todo el dinero que te estás ahorrando. Velo por ese lado, de que te vas a ahorrar mucho dinero si no compras bases de maquillaje, ni BB creams, ni polvos, ni nada. Y nada más usas a lo mejor un corrector y ya, y es lo máximo que usas. Porque es algo que a mí me hubiera encantado saber. Ahora, antes de sellar con polvo, yo voy a utilizar una tinta que puedes usar incluso un labial, un lipstick, lo que tú quieras, que sea de un color bonito que quieras utilizar para tus mejillas. Yo voy a, en este caso, antes de sellar, porque todavía no hemos sellado, amigas, voy a aplicar esta tinta como si fuera un rubor en crema. Voy a aplicar un poquito aquí en mi mano para poder dispensar el producto. Acuérdense que vamos a hacer un make-up, así que hay que tratar de que nuestra piel se vea lo más natural posible. Y voy a quitarme el exceso. Aquí siempre uso mi mano. Entonces yo quiero que el rubor se me vea más o menos en esta área. Y lo voy a ir aplicando poco a poquito. Con esta brocha que es para foundation de Sephora. Inclusive puedes usar los dedos. Yo no lo voy a hacer porque no me quiero manchar los dedos. Y vamos a dar esa como apariencia de piel sonrojadita, sin que se vea muy marcado. Como mi base ya pueden ver que es bastante mate, no voy a necesitar mucho polvo, pero antes de ponérmela, el polvo voy a hacer un poquito de contorno. Voy a utilizar este producto de Peripera, que es un contorno líquido que nunca he usado, entonces voy a aprovechar este video para probarlo. Se ve más o menos así. Los productos de crema se tienen que aplicar antes de sellar nuestra piel. Y nada más es para dar un poquito de definición. Nada más para dar sombra aquí en estas áreas del rostro, que siento que como que se ve muy plano en mi cara. Ustedes pueden usar también la misma paleta de Bisú que les dije, que pueden encontrar de muchos tonos. Encuentren una que parezca más a su piel. Yo nunca la he comprado, tengo otra, ahorita se las enseño. Pero sinceramente haciendo este video me doy cuenta que a lo mejor la ocupo comprar para enseñarles cómo lo usaría yo. Es este tipo de paletas que vienen con muchos tonos. Les puede servir mucho para si van aprendiendo a maquillarse, para que no tengan que comprar 1000 cosas, ya tengan todo en uno. Esta es de Amor Oz. Siempre la compré porque me la recomendó una prima. Yo la vi que lo usaba, le queda divina. Y por ejemplo, este tono hubiera servido súper bien para que es el corrector, y este tono como para contornear. ¿Qué les parece si lo usamos? Es una paleta súper económica, me costó menos de 100 pesos mexicanos. Voy a aplicar un poquito aquí. Y la compré en el centro, en esas distribuidoras de maquillaje. Para los que viven en mi ciudad, la compré en la Exótica. Y ahora con una brocha así chiquita y un polvo translúcido. Este es de Palladio, lo compré en Sally Beauty. Pueden usar cualquier polvo translúcido. Y este nada más lo voy a poner aquí en mi frente, que es donde me brilla. Aquí en mi nariz, que es donde rápido es donde salen los primeros brillos por la grasa de la piel. Y en esta área, sellando un poquito lo que fue el corrector que pusimos con la sombra, la nariz, alrededor del labio es donde apliqué más corrector y no quiero que se vaya a ningún lado. Esto solamente es para que el producto no se caiga tan fácil y dure por todo el día. También aquí yo aplico en mis párpados porque tengo el párpado graso, me empieza a salir también grasita ahí. Ahora, como realmente pues no me quiero hacer mucho nada en los ojos porque es un maquillaje no make-up, también pueden usar por ejemplo, esta paleta de Bisú es la número 28. Pueden usar un color, cualquiera de estos. Es más, yo creo que a lo mejor lo uso. Ya está rota la paleta, voy a usar el tono más clarito nada más como para dar definición al ojo, como que se vea párpado, por así decirlo, y no se vea todo tan plano, y extender un poquito esta área, los términos de mi ojo se puede decir. Y con una brocha limpia voy a quitar todo el exceso, como le voy a pasar por encima otra vez para llevarme todo el producto. Voy a tratar de que todo el producto se caiga y nomás que quede un mínimo de color. Y como quiero usar esta paleta, realmente tengo ganas de un color más cálido. Este se ve un poquito frío. Voy a utilizar este otro café con una brocha limpia y lo voy a poner por encima para crear como un color único. Yo en esta ocasión sí me voy a hacer un guiosal. Ustedes omiten este paso si quieren, y voy a aplicar ese color clarito aquí en esta área para iluminarlo un poquito más.
Ahora voy a poner nada más máscara de pestañas. Esta vez voy a usar una de color negro, porque usualmente en todos los videos uso una café. Pero como mi cabello es negro, pues quiero que se vea el no make-up más natural, que respete como que mi color natural de pelo. Me escucho un poco mormada, ¿verdad? Apenas me voy dando cuenta de eso. Yo creo que la máscara de pestañas es con lo que yo empecé a maquillarme. La máscara de pestañas y el delineador negro. Ahora, esto ya sería opcional para los ojos, pero si tú te quieres ir más allá, puedes. Yo voy a hacerme una pequeña colita en mis ojos. Voy a usar un delineador negro. Este es el de Bisú, el que es mate en formato plumón, que me gusta mucho. Y aquí nada más voy a sacar una colita y me voy a meter aquí. Nada más como para que como que siguiera la línea de mi ojo y saliera un poquito así. Si no hago esto, siento que el ojo se me sigue viendo muy chico. Y me gusta pintar entre las pestañas para que el delineador sea más integrado y natural. Ahora, este es un producto que se los quería recomendar porque es un producto que usan los K-pop idols, sobre todo los masculinos, que es un bálsamo con color. Es el de Vaselina, es el Rosy Lip Tint. Este lo compré yo en Walmart, creo, y es un color rojo muy bonito que se ve muy natural, muy al color de los labios, la verdad. Por eso yo creo que lo usan mucho en el K-pop, porque a los idols les maquillan la boca muy natural. No les había contado esto, pero cuando estuve en Corea entré al museo del SM y ahí en el SM tenían como un cubículo, una parte donde tenían todo el make-up que usan para los idols. Si encuentro fotos se los voy a poner, pero no les prometo nada. Y este producto creo que lo vi ahí y vi el polvo de Innisfree, el que siempre uso para todos los videos, que ahí lo tenían como que productos que usan para los shows, y ahí tienen como un video de cómo los están maquillando antes de entrar al show. Entonces este bálsamo labial se ve súper natural, te da un poquito de color en los labios. Se me hace un poquito antihigiénico meterle el dedo. Este polvo de Innisfree, el que les decía, es el Innisfree No Sé Un Mineral. Este es un polvo que lo usan para los idols, ahí dejo el dato, porque es muy bueno. Y este, como pueden ver, te da color. Es muy hidratante, refleja bien bonito la luz, sabe bien rico. Así que si no te dejan ponerte nada en la escuela, o tus papás o quien sea no te dejan maquillarte, esta es una excelente opción porque te da color bonito sin tener que estarte preocupando porque se vea que estás maquillada. Y además es súper hidratante, es vaselina, amigas. Es lo mejor que hay para hidratación. Pues aquí se los comparto. Yo, como a mí sí me dejan maquillarme, voy a utilizar la misma tinta que usé para los cachetitos, para los labios. Voy a hacer un full lip en Velvet. Es decir, que no me voy a degradar el labio. Voy a maquillarme todo el labio y lo único que voy a degradar son las orillas para que se vea difuminado el color.